Muchas gracias, compañeros. Pues les comentaba en relación a esta recomendación 1 sobre la atención a la pandemia por COVID-19 con perspectiva en derechos humanos. Pues bueno, en realidad este documento que emite la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, compañeros, es justamente parte de nuestras facultades o de las facultades que tiene la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México para emitir esta recomendación. Aquí justamente podemos ver el trabajo que se realiza solamente en alguna de las facultades que tiene la Comisión. Comúnmente nos preguntan, ¿qué hacen? ¿A qué se dedican? ¿No? Sabemos que protegen o que defienden a las personas o los derechos humanos. Y dentro de estos documentos, entre otras situaciones, es justamente donde vemos plasmado pues gran parte de nuestro trabajo. Y pues bueno, esta recomendación 1 pues evidentemente se emite con la finalidad de que se atienda principalmente a la pandemia por COVID-19 con una perspectiva, nos marca, en derechos humanos. ¿Cuándo se emite esta primera recomendación? General número 1/2020, se emite en fecha 11 de mayo del año 2020. ¿A quién se dirige esta recomendación general? Esta recomendación general se emite a los poderes ejecutivo y judicial del Estado de México. Se emite también a las presidentas y presidentes municipales de los 125 ayuntamientos del Estado de México, que conforman evidentemente nuestra entidad federativa. Se emite a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y se emite a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Seguridad, a la Secretaría de Movilidad, a Educación y Desarrollo Social del Estado de México. ¿Cuáles son los fundamentos que tenemos para emitir estas y todas las recomendaciones? Pues bueno, vamos a encontrar el fundamento en los artículos 1 y 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También vamos a encontrar nuestro fundamento a nivel local en el artículo 16 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Lo vamos a encontrar también en los artículos 1, 2, 3, 28, 99 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos y finalmente en el artículo 106 del Reglamento Interno. ¿Cuál es la motivación? Recordarán que para todos los actos de autoridad deben de tener una fundamentación. Existen 2 partes, creo que ya lo habíamos platicado en la sesión pasada. Se dan dos partes. Primero, el fundamento, que es justamente el que tienen en pantalla. Y segundo, activa para que se emita en este caso esta recomendación. ¿Cuál va a ser la motivación? Justamente el índice que estábamos marcando y que a su vez va a conformar el 90% del cuerpo de la primera recomendación general. Nos marca, por ejemplo, el tema nuevamente de los derechos humanos, nos marca la perspectiva de derechos humanos en respuesta al COVID, el contexto, medidas aplicadas ante la pandemia generada, nos va a marcar, un segundo, compañeros, nos va a marcar los hechos y evidencias recabadas por la Defensoría de Habitantes, algunas especificaciones en materia de derechos humanos. De esto ya habíamos hablado hace un momento. Y pues bueno, nos vamos a nuestro primer tema que justamente nos marca la perspectiva de derechos humanos en respuesta al COVID. Pues primero debemos establecer la adecuación como obligatoriedad de las autoridades que se deban de llevar a cabo, que se deba de respetar justamente este derecho a la salud y que siempre emite justamente esta recomendación la Comisión de Derechos Humanos justamente para que sea bajo los principios de legalidad y de seguridad jurídica, que en todo su actuar las autoridades realicen justamente en el ámbito de sus respectivas competencias, ejercen este derecho a la salud, pero siempre salvaguardando el principio de legalidad y de seguridad jurídica. Estas 2 palabras comúnmente
durante el transcurso de esta primera capacitación, las vamos a poder observar que las repetimos casi en cada una de las diapositivas. ¿Por qué? Porque justamente son dos principios que nos marcan para que absolutamente todas las autoridades trabajen en relación a respetar o a garantizar, mejor dicho, a garantizar el derecho de acceso a la salud, pero siempre que se maneje en estos dos principios. Y pues bueno, durante este contexto nos marca justamente el enfoque que deberán de tener todas las autoridades en perspectiva de derechos humanos, brindar una atención auténticamente inclusiva con especial atención a grupos vulnerables. Es justamente lo que nos marca. Esta recomendación también nos marca una simbiosis que deberá ser tanto de las autoridades sanitarias como de la ciudadanía, y que justamente se trabaja en ello, ¿no? Que deberá ser una ayuda mutua entre ambas, entre la ciudadanía y entre las autoridades sanitarias. ¿Por qué de las autoridades sanitarias a la ciudadanía? Justamente para que se emitan estas recomendaciones, como por ejemplo el acuerdo a través del cual las autoridades federales nos marcaron que se suspendían todas las actividades que eran no esenciales, ¿no? Por ejemplo, esa era la parte del gobierno. Ya te estoy mandando, ya te estoy solicitando, te estoy pidiendo que no salgas de tu casa, que solamente se realicen las actividades esenciales o lo que nos marcaron. ¿Cuál era esta ayuda mutua o esta simbiosis en relación a la ciudadanía? Justamente que respetara esa situación, ¿no? Que se creara una conciencia a efecto de que quien tuviera que salir, pues ni modo que saliera, pero quienes teníamos que quedarnos en casa, nos quedáramos en casa y se respetara esta situación. Y entonces, justamente la recomendación nos marca, ¿no? No debe ser un tema solamente de las autoridades sanitarias, sino también de la ciudadanía. Y bueno, ¿qué nos marca en relación a la ciudadanía? La concientización para acatar las medidas de las autoridades y de las autoridades sanitarias de atender positivamente y promover acciones asertivas en el seno familiar durante la cuarentena. Nos marca también procurar escenarios de concordia y respeto de los derechos humanos de las personas trabajadoras de la salud sin discriminación ni exclusión. Al ser las y los servidores públicos que combaten evidentemente la primera línea de enfermedad y están expuestos en todo momento a contraer esta enfermedad. Recordarán, ¿y por qué nos empieza a marcar esta situación? Justamente por el tema de que se emite en fecha 11 de mayo de 2020 y se empezaba a ver ya en México esta serie de discriminación, estas situaciones de discriminación que se presentaban al personal justo el personal que atiende a los trabajadores, de la salud. Entonces, justamente por esto nos marca esta situación, ¿no? Que deberá de ser en todo momento y de respeto, no solamente de nosotros hacia el personal de salud, sino también de ellos hacia nosotros. Como segundo punto nos marca el contexto y las medidas aplicadas en México ante la pandemia generada por el virus COVID-19 y nos vamos a ir aquí a unas estimaciones a nivel nacional. Primero, compañeros, debemos dejar en claro que el Consejo General de Salubridad es la máxima autoridad en materia de salud que tiene nuestro país. Y bueno, a través de ello son estas autoridades las que se reúnen y que son convocadas. Es importante comentarlo que quien emite esta convocatoria para que se reúna, pues los expertos en salud, se reúne el secretario de salud, el director, por ejemplo, del Seguro Social, el del INSABI, entre otras instituciones, evidentemente de salud, los son convocados a nivel federal por el presidente de la República. Esto empieza a ocurrir justamente, pues yo creo que en febrero, yo creo que desde enero se empezó a convocar esta reunión, compañeros, porque ya en febrero nos empezaron a dar las primeras estimaciones en México. Y pues bueno, justamente en relación al Consejo General de Salubridad es quien emite estas primeras recomendaciones o situaciones, emite estos acuerdos a través de la Secretaría de Salud. Y bueno, todos los recursos nos marca en relación a esta autoridad que, bueno, deberá efectuar actividades extraordinarias utilizando por lo menos algunos elementos auxiliares
familiares, como cuáles, como todos los recursos médicos y asistencia social, tanto del sector público y privado. A adquirir, nos marca esta recomendación general, a adquirir todo tipo de bienes y servicios, tanto a nivel nacional como internacional, equipo médico, agentes de diagnóstico, material quirúrgico y de curación de productos higiénicos, así como todo tipo de mercancías y objetos que justamente resulten para hacer frente a la contingencia que estábamos marcando. A la adquisición en el territorio nacional de bienes y servicios sin necesidad de agotar un trámite administrativo alguno. Y es justamente por ello, recordarán que hace unas 3 semanas más o menos vimos dentro de las noticias nacionales que justamente se había reformado la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios. Era justamente por esta situación. Lo pueden checar dentro de la exposición de motivos que realiza el Congreso de la Unión en relación a esta ley. ¿Por qué? Pues porque el trámite para adquirir o para que el gobierno mexicano compre todos los enseres, todo lo que ocupa, no solamente en materia de salud, sino en absolutamente todas sus secretarías. Es un proceso largo. ¿Qué nos marca esta recomendación? Que pues bueno, que por lo menos en el Estado de México tenga que ser un poquito más breve, porque imagínense que nos tardamos, ¿qué les gusta? 1 mes o 2 meses en realizar todo el proceso que nos marcaba la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios. Bueno, o sea, esto nos iba a tardar de aquí a que justamente se aprobara y pasara por absolutamente todo el proceso, seguramente se iban a perder 1 o 2 meses. En 1 o 2 meses no se iba a estar garantizando el derecho a las personas para que tengan el máximo nivel de salud que nos marca la Organización Mundial de la Salud. Y pues bueno, el acuerdo del secretario de Salud es lo que vamos a ver ahorita. Pues bueno, previo a este acuerdo, al acuerdo del 31 de marzo, en el cual nos marca el gobierno federal algunas acciones extraordinarias de emergencia para mitigar la dispersión y transmisión del virus, previo a ello existió en fecha 30 de marzo del año 2020 un acuerdo que se publica en el Diario Oficial de la Federación, que es publicado la Secretaría de Salud, que lo publica el Consejo de Salubridad mediante la Secretaría de Salud y en el cual se declara la epidemia generada por COVID-19 como una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. El primer día solamente declaran la emergencia sanitaria en el país. Al siguiente día, el gobierno nos está marcando cuáles van a ser las acciones que se estarán tomando en cuenta y nos marcaron como tal justamente la suspensión de las actividades no esenciales. Nos marcó que, por ejemplo, quedaban exceptuadas de este acuerdo las actividades, por ejemplo, de la rama médica, paramédica, administrativa, apoyo al Sistema Nacional de Salud, el abasto, seguridad pública y la protección ciudadana. Nos marca la defensa y la integridad y la soberanía nacional, la procuración e impartición de justicia, así como actividad legislativa a todos los niveles, los sectores fundamentales de la economía, el transporte de pasajeros y de carga, los asilos, estancias para personas adultas mayores, refugios, centro de atención a mujeres víctimas de violencia, así como para sus hijas, entre los medios, por ejemplo, de comunicación. Justamente separaban algunas actividades que eran no esenciales o que nuestras autoridades federales y estatales consideraban no esenciales, pero otras tantas seguían, justamente como la rama médica y paramédica, ¿no? O sea, imagínense que se hubiera parado todo, entonces como tal, no tendríamos ni siquiera la asistencia médica. Nos marca algunas otras como el transporte. ¿Por qué el transporte tenía que seguir? Porque había muchas personas, por ejemplo, ustedes que tienen una actividad que es completamente esencial. La seguridad del municipio, la seguridad de las personas se basa esencialmente en ustedes. Entonces, como tal, el gobierno tenía que seguir garantizando pues estos derechos fundamentales. Por ejemplo, la procuración e impartición de justicia. Nos marcó algunas restricciones conforme a la Jornada Nacional de Sana Distancia, ejemplo que se deberán observar de manera obligatoria las siguientes, como no realizar reuniones o congregaciones de más de 50 personas. En primer término fue lo que se marcó y justamente por ello hoy estamos capacitando en línea, porque si bien no es una actividad esencial como tal,
pero pues bueno, no necesitamos el congregarnos para poder recibir esta capacitación. Nos marcó, por ejemplo, el lavado frecuente de manos, y bueno, esto se los dejo solamente como dato. La Organización Mundial de la Salud nos marca que por lo menos al día deberás de lavarte las manos si te encuentras en tu casa, si no sales, por lo menos unas 20 veces al día. Nos marcó también que las personas, nos marca, por ejemplo, el estornudo de etiqueta, entre otras situaciones. Marcó justamente este acuerdo a contraer o exhortar a la población a un resguardo domiciliario responsable. Y bueno, responsable para absolutamente todas las personas que pudieran quedarse en su casa, y nos marcó de manera estricta pues un confinamiento, ejemplo, a las personas adultas mayores, a las mujeres gestantes, a los niños, a las personas con enfermedades crónicas como hipertensión arterial, como diabetes mellitus, como enfermedades cardíacas, pulmonares, entre otras situaciones, entre otras enfermedades, perdón. Posterior a este acuerdo, ya en fecha 21 de abril del año 2020, nuevamente se publica en el Diario Oficial de la Federación un nuevo acuerdo en el cual, pues bueno, se establecen algunas acciones extraordinarias, y para seguir enfrentando la emergencia, se amplía primero, recordarán que en este acuerdo de fecha 30 de marzo nos marca como una vigencia, justamente atendiendo al principio de legalidad, nos marca una vigencia que será del 30 de marzo al 30 de abril. Ya este acuerdo publicado en fecha 21 de abril ya nos está marcando que se amplía esta suspensión de actividades no esenciales, y que deberá ser pues del 31 de marzo hasta el 30 de mayo. Nos marca además para los gobiernos de las entidades federativas que se deberá de mantener actualizado el reporte diario de ocupación, disponibilidad y atención por infección respiratoria aguda grave, implementar medidas de prevención y control. Justamente se marca esta situación, pues sí, con el fin de seguir contrarrestando pues la enfermedad. Recordemos que el reporte diario de ocupación, disponibilidad y atención por infección respiratoria aguda grave pues, justamente son los parámetros que nos marcan a nivel nacional para que se esté dando esté cambiando de color este semáforo, ¿no? Entonces, justamente para ello se exhortaba a que las entidades federativas lo respetaran de esa manera. Nos marcó además algunos mecanismos contundentes para la reducción de la movilidad de los habitantes entre los municipios con distinto grado de propagación. Y pues bueno, recordemos que justamente este último punto que nos marcaba el acuerdo publicado el 21 de abril del año 2020 de este año, nos marcaba justamente, ¿por qué? Pues porque había ya municipios en los cuales ni siquiera los ayuntamientos habían cerrado pues sus fronteras, ¿no? Habían cerrado su demarcación, sino que eran los propios habitantes quienes ya no permitían el paso de otras personas. Entonces, justamente nos marcaba esa situación. Más adelante lo vamos a ver, pero todas estas características que nos marcan dentro de los acuerdos justamente atienden a los principios de legalidad. Sí nos atiende a los principios de legalidad, nos marca como tal una temporalidad en el cual el Estado, y es por ello básico y esencial, escuché en alguna capacitación con algún ayuntamiento que me comentaban, ¿por qué cada vez que emiten un acuerdo marcan justamente, o sea, por qué no dicen que de aquí hasta que se termine la pandemia, ¿no? Y justamente yo le comentaba a esta compañera, nos marca justamente una temporalidad, porque debemos de respetar en todo momento, espero que alcancen espero que se marque, justamente nos marca estos principios de legalidad y de seguridad jurídica. Y esto es parte de la legalidad, el que el gobierno, por así decirlo, federal, estatal o municipal, nos marque justamente una temporalidad, ¿no? No puede establecer, no, pues de aquí a que se termine la pandemia. Justamente por eso en el último acuerdo marcaron que hasta que las autoridades sanitarias lo determinaran. ¿Por qué? Pues porque cada mes o cada 20 días se tenía que estar actualizando o prorrogando la vigencia de un acuerdo. En el Estado de México, ¿qué tenemos en relación a los acuerdos? Pues bueno, el 6 de marzo del año 2020, de este año, el secretario de Salud informó sobre el primer caso de COVID
lo recordarán, que fue una persona, un adulto mayor de 71 años. En el ámbito también local, nos marcó ya como acuerdos en fecha 23 de marzo del año 2020, se publicó pues la Gaceta de Gobierno del Estado de México, el acuerdo del Ejecutivo en el que se establecen que algunas dependencias, organismos auxiliares del gobierno estatal y sus municipios, pues bueno, deberán de observar las medidas y las recomendaciones en materia de salud. Otra situación importante que nos marcó fueron algunas evidencias que hemos hecho y evidencias que se han recabado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, compañeros, y es muy triste justamente porque, pues porque nos marcan dos situaciones. El confinamiento al cual estuvimos o que estamos orilló a muchas situaciones, por ejemplo, la violencia familiar. Esa es una situación que se presentó y que evidentemente ustedes lo podrán notar que se realizó, incluso que se están realizando campañas justamente para atacar esta situación. Y aunado a ello, otras evidencias que han sido recabadas por la Comisión de Derechos Humanos, tan solo del periodo del 20 de marzo al 7 de mayo de este año, justamente en relación a la contingencia sanitaria, nos marca que se habían tramitado 124 quejas en las visitadurías generales y que de estas 124 quejas, 39 quejas estaban relacionadas con los ayuntamientos. ¿Por qué? Pues bueno, por presuntas vulneraciones a derechos humanos de acuerdo al catálogo para la calificación de la violación a derechos humanos. Pues bueno, compañeros, estamos casi a la mitad de la capacitación. Y déjenme comentarles que vamos a realizar rápidamente. Yo sé que todos están súper despiertos y vamos a realizar un desafío en relación a ella, a ver si de verdad estamos muy despiertos como creemos. ¿Cuántos triángulos observan, compañeros? Alguien puede abrir su micrófono y expresarlo, si así lo desean. ¿Cuántos triángulos observan, compañeros? 10. 10, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más, compañeros? 9. Son 10. 10. 10, muy bien. Pero son 10. Perfecto. Son 13. 13. Son 13, muy bien. Pero compañeros, este es facilísimo. O sea, un niño de kinder lo puede contestar. Vamos al siguiente. 13, porque dice que son 13. ¿Cuántos triángulos observamos? Alguien que me haga el favor de contestar. ¿Cuántos triángulos observan, compañeros? ¿Cuántos triángulos observamos? 27. 27. ¿Alguien más? 27. 27. ¿Alguien más? ¿Alguien más, compañeros? Sí, 27. Perfecto. 27. 27. Ok. 27. Muy bien. Pues era para que nos despertáramos un poco. Yo también solamente he encontrado 27. De la fuente de donde lo obtuve, me refería que eran 28, la respuesta correcta, pero todavía no he podido descifrar en dónde está el otro, pero sí, la respuesta correcta es 28. Pues bueno, ahora sí regresamos a nuestra capacitación. Como cuarto tema nos marca las especificaciones en materia de derechos humanos. Nos marca una atención pues prioritaria justamente a las personas. Nos marca el derecho a la salud y a la atención. Nos marca un estado de excepción que justamente va de la mano de los términos que acabábamos de comentar en relación al principio de legalidad. Nos marca la atención y protección de las personas trabajadoras de la salud. El impacto al derecho y al trabajo y la economía nos marca la atención a los grupos vulnerables. ¿Dónde vamos a encontrar este derecho humano de protección a la salud? Pues lo vamos a encontrar
fundamentado en el artículo 12 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y nos refiere que, bueno, que reconoce que absolutamente todas las personas deben de disfrutar del derecho al más alto nivel posible de salud. Nos marca la obligación de los gobiernos a adoptar medidas para prevenir justamente cualquier amenaza de salud pública. Dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vamos a encontrar su fundamento en el artículo 4 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Va a ser el fundamento del por qué justamente se reúne este Consejo General de Salubridad y decide, pues, de alguna manera, por así verlo, parar un país, ¿no? Parar por lo menos a México. Nos refiere a este artículo que, bueno, en caso de epidemias de carácter grave o en caso de peligro de invasión de enfermedades en el país, las autoridades sanitarias establecerán las medidas necesarias para la mitigación de las epidemias. Justamente por ello se reúne el Consejo General de Salubridad y ellos refieren que tendrán que suspenderse todas las actividades. Es importante que esto lo conozcamos para que también podamos entender esta medida y otras tantas, ¿no? El por qué ellos son quienes emiten estos acuerdos y el por qué deciden como tal establecer esta situación, por ejemplo, del confinamiento voluntario. ¿Qué nos marca el derecho de protección a la salud? Pues bueno, este derecho de protección a la salud nos marca que primero se deberá justamente o deberá de ser atendido con pleno respeto en los derechos humanos, con un enfoque eminentemente preservando la vida y el bienestar de las personas. Nos marca también la salud mental, ¿no? Y justamente, ¿por qué nos marca estas situaciones? Pues porque en todo momento recordarán, compañeros, que como base de los derechos humanos, sí, justamente como base de los derechos humanos es el respeto a la dignidad. Recordarán también en mi sesión, si no me equivoco, es que quiero no equivocarme, ya habíamos tocado, y si no, bueno, con mi compañero que hayan establecido las cuestiones básicas de derechos humanos, seguramente les comentó que justamente las palabras igualdad, con respecto a la igualdad y a la dignidad de las personas es como un parámetro que debemos de tener absolutamente todas las autoridades, justamente para no vulnerar el derecho de las personas. Es por ello que en todo momento, hablando en materia de derechos humanos, comúnmente también encontrarán estas palabras, igualdad y dignidad. Justamente nuevamente lo repito, como un parámetro en el cual nos debemos de basar las acciones que estamos realizando como autoridades para no transgredir o vulnerar los derechos de las personas. Nos marca también que tanto los pacientes como sus familiares deben ser informados con pertinencia y responsabilidad. ¿Por qué se dio esta situación? Pues porque recordarán que había muchas personas, lo vimos en diversos noticieros en los cuales pues no tenían conocimientos, porque evidentemente no podían entrar a los hospitales los familiares a ver cómo se encontraba su familiar, porque se encontraba en un alto riesgo de contagio, no podían verlos y evidentemente los familiares pues no podían salir a encontrarse. Sin embargo, sí se estableció, sí se le hace la recomendación a las autoridades sanitarias, y lo vamos a ver al final, de que justamente pues atiendan esta situación y se busque la manera en la cual se pueda tener esta comunicación entre los familiares y los pacientes, ¿no? Y bueno, a partir de ello recordarán que pues empezaron a crear diversos mecanismos, como por ejemplo en la Ciudad de México, incluso en hospitales del Estado de México, nos marcaban que mediante una tablet hacían una videollamada y era la forma en la que se podían comunicar los familiares con los pacientes y viceversa. Nos marcó también este derecho de protección a la salud, que debe de contemplar un manejo digno de cadáveres y prever acciones contundentes frente a un eventual agudizamiento de muertes. ¿Por qué nos marca la Organización Mundial de la Salud estas situaciones? ¿Por qué? Pues porque todavía hasta esta fecha, 11 de mayo, en la cual se emite esta recomendación, pues no teníamos pleno conocimiento en cómo se iba a estar dando, cómo iba a estar progresando esta enfermedad y si nosotros podíamos en cualquier momento, pues morir, ¿no? Justamente, o contagiarnos y pues quedar evidentemente en un grado de vulneración.
nos marca también algunos instrumentos internacionales o documentos declarativos que debemos o que se deberán de tomar en cuenta para brindar la atención médica, como por ejemplo nos marca la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana sobre los Deberes y Derechos del Hombre, y seguro que estos o muchos de estos documentos internacionales, ustedes ya se lo saben, de PEACU por lo menos, ¿no? El nombre, o tienen conocimiento de él. Nos marca también el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, la Carta sobre todo de la Organización Mundial de la Salud, nos marca algunas recomendaciones sobre el empleo y el trabajo docente para la paz y la resiliencia, nos marca los principios de Siracusa sobre las disposiciones de limitación y derogación del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Y pues bueno, vamos a llegar aquí a un tema pues importante o fundamental dentro de esta emergencia sanitaria en la cual pues bueno, todavía seguimos enfrentando en México. Nos marca un estado de excepción, un estado de derecho y libertades fundamentales, y nos marca sobre todo el principio a la legalidad. Pues evidentemente como una medida de mitigación del proceso infecto-contagioso del virus COVID-19 a nivel global, las sociedades han decretado cuarentenas y confinamientos, restricciones incluso de la circulación. Existen diversos principios o derechos humanos basados dentro de, por ejemplo, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en los cuales pues nos marca justamente a convocarnos a seguir estas medidas que deberán encaminarse a impedir enfermedades, a proporcionar cuidados a los enfermos, entre otros tantos. Pero el término estado de excepción, Estado de Derecho y algunas libertades fundamentales y principio de legalidad, ¿por qué se toca dentro de la recomendación? Porque justamente cuando se emite esta declaratoria de emergencia sanitaria, cuando estaba, pues, ¿qué les digo? A días de que saliera o a horas de que saliera y posterior a que salió, todos los abogados, pues estábamos como a la expectativa de que se pudiera, o la mayoría de los abogados estábamos a la expectativa de que se pudiera presentar. ¿Qué nos marca como tal un estado de excepción? ¿Ustedes han escuchado hablar de este estado de excepción? ¿Alguien quiere comentarme o darme su opinión en relación a este estado de excepción? Los escucho, compañeros. ¿Alguien tiene la idea o la noción de qué se trata un estado de excepción? ¿Alguien que quiera participar? Si no tienen la respuesta correcta, no se preocupen, para eso están en esta capacitación, mi trabajo es ese. ¿Alguien quiere participar? Sí, lo quiero comentar. Adelante, mucho gusto. Permítame un segundo, es la asunción, bueno, el gobierno toma las riendas, por así decirlo, y de una situación extraordinaria y ejecuta precisamente acciones extraordinarias y para ese estado de excepción, como sería ahorita la pandemia. Es un estado de excepción porque incluso se tienen que restringir derechos fundamentales para poder salir adelante de situaciones de excepción. Muy bien, Felipe, tiene perfectamente bien el concepto, es correcto. Gracias. Nada más les pregunto, ¿ya podemos ver mi diapositiva? Ya, ¿verdad? Sí, entonces marcaba este estado de excepción. ¿Por qué entramos los abogados como en conflicto, ¿no? ¿Por qué nos conflictábamos en relación a este estado de excepción? Justamente porque, como nos marca Felipe, un estado de excepción anuncia la suspensión de ciertos derechos fundamentales, ¿no? Por ejemplo, el tránsito. Supongamos el toque de queda, ¿no? Un estado como tal de excepción nos marca ello, ¿no? Que se diga, a partir de las 8 de la noche, absolutamente nadie podrá salir de su domicilio, ¿no? Entonces, esta medida y otras medidas como, por ejemplo, como la nacionalización inmediata de algunas instituciones, en este caso por tratarse de una emergencia sanitaria, de algunas instituciones de salud. Nos hubiéramos encontrado frente a un estado de excepción si las cosas se hubieran salido de control y como tal el Estado, pues la única forma que tiene para contener esta situación es limitando algunos derechos humanos, como por ejemplo podría ser el tránsito, entre otros. ¿Qué pasó en México? Como tal, no se estableció un estado de excepción,
sí se emite una emergencia sanitaria y por eso lo marca, ¿no? Como tal. Por eso se marca esta situación. ¿Sí me escuchan? Sí, licenciada, muy bien. Muchas gracias, pensé que no. Entonces, como tal, nos marcaba justamente esta situación. Nos está marcando un estado no se está como tal dando un estado de excepción. Lo vuelvo a comentar, un estado de excepción hubiera sido en ese momento, si bien, bueno, evidentemente en algunos municipios sí se restringió el tránsito, y tránsito, por ejemplo, de vehículos, no de personas, para que entraran a diversos municipios, no se estableció como tal. Otro ejemplo de un estado de excepción frente a una emergencia sanitaria hubiera sido que México, en lugar de firmar convenios con las instituciones privadas del país, efecto de que siguieran atendiendo o recibiendo otras enfermedades o no necesariamente COVID, hubiera sido que el Estado mexicano hubiera dicho todos los hospitales privados, voy a hacerme cargo de todos los hospitales privados y lo voy a tomar para poder enfrentar la situación. A consideración de los dueños de los hospitales o no, ¿no? Entonces, como tal, no podríamos hablar de que en México se esté llevando a cabo un estado de excepción. Por el contrario, en México se emitió solamente una declaratoria de emergencia y lo recordarán que es declaratoria de emergencia por causas de fuerza mayor, que nos marca justamente que dentro de esta declaratoria de emergencia se establezcan límites y evidentemente el principio de legalidad. Dentro de los límites nos marca que tenga que ser en todo momento una salvaguarda de los derechos humanos de todas las autoridades en relación a enfrentar estas medidas sanitarias. Nos marca también que se pudieran de alguna manera limitar o restringir el goce de algunos derechos humanos, pero que deberán de ser con una temporalidad bajo el principio de legalidad, conforme a criterios científicos razonables y estrictamente necesarios y proporcionales. Y pues bueno, del principio de legalidad que deberá ser justamente, pues sí, atendiendo que siempre se apegue a la ley. Pero bueno, se tenía que dejar la puerta abierta porque todavía hasta mayo no teníamos justamente el sentido, no sabíamos cómo se iba a estar observando, cómo se iba a estar dando este tema de la pandemia en nuestro país, cómo lo íbamos a poder enfrentar. Lo vuelvo a comentar, a lo mejor algunas garantías que se pudieron haber vulnerado fue, por ejemplo, la libertad de tránsito, y esta no se establecía absolutamente pues para todas las personas, ¿no? Se establecía solamente en algunos municipios. Por ejemplo, les puedo comentar en el caso de Toluca, en el caso de Villa Victoria, en el caso incluso de Almoloya de Juárez, en el cual pues observamos que ya no había el tránsito de personas, el tránsito de vehículos en el primer cuadro de la ciudad, pero sí de personas, ¿no? Entonces, si querías entrar o pasar o llegar hasta el centro, tendrías que hacerlo caminando. Justamente nos marca esta situación y pues bueno, el artículo 29, esto ya lo vimos, que las autoridades sanitarias podrán restringir o hacer frente justamente para poder limitar algunos derechos en caso de ser necesario. Durante esta recomendación general número 1, también nos marcó algunas situaciones que se presentaron o algunos pronunciamientos que se hicieron a través de la Red Internacional de Estudios Constitucionales. ¿Qué es un pronunciamiento, compañeros? Un pronunciamiento es un documento pues solamente que tiene fines declarativos, que solamente nos está avisando, en el cual se establecen a través justamente de estudios que se realizan dentro de la sociedad, que nos marca algunas situaciones que se pueden tomar o no que pueden tomar o no algunas autoridades. Y pues bueno, dentro de ello estos pronunciamientos que nos emite la Red Internacional de Estudios Constitucionales nos marca, por ejemplo, o ha advertido de acciones como retenes, como cordones de seguridad sanitaria, como cierre de carreteras o limitación de acceso a determinados lugares, deberán de realizarse con estricto respeto a la legalidad y evitando excesos y abusos de autoridad en todo momento. ¿Por qué no lo marca? Porque seguramente hubo ayuntamientos
en los cuales ellos, como tal, como fue en el caso de Toluca, que ellos deciden restringir esa parte del centro, por ejemplo, para vehículos, a lo mejor no para personas. Y entonces, ¿qué se debe? Pues emitirlo, publicarlo en la Gaceta Municipal, establecer que, bueno, justamente se atenderán los cordones de seguridad sanitaria, que se realizará el cierre de diversas calles o el cierre de lugares, justamente, pero siempre bajo el marco de la legalidad, con estricto apego a derecho. Nuevamente volvemos al principio de esta plática, a la fundamentación y a la motivación de estos actos de autoridad. Nos marca también estos pronunciamientos la priorización o la protección al personal sanitario mediante acceso a capacitación continua, urgente atención a los agentes estatales para prevenir y atender la estigmatización que se estaba llevando a cabo hacia los profesionales de la salud, la provisión de equipo de protección al personal, la aplicación de estrategias recomendadas por los organismos internacionales, mejoramiento de condiciones laborales, implementación y prevención y control de infecciones. ¿Por qué justamente? Pues porque ellos son como tal nuestros soldados en esta guerra que estamos combatiendo en relación al COVID. Si estas personas, si el personal sanitario no se encuentra protegido, no tiene el acceso a la capacitación continua, no cuenta con los insumos necesarios para poder llevar a cabo tanto su trabajo como para poder protegerse, entonces estaríamos en una situación completamente pues diferente a lo mejor a la que se está observando en México. ¿Por qué? Pues porque imagínense que se empiecen a morir los médicos, las médicas, enfermeras, entre otros, ¿no? Quedaríamos nosotros en total estado de vulneración al no tener quien nos pueda atender. ¿Qué nos marca la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud? Justamente las necesidades que se deberá tener para satisfacer al personal que brinda estos servicios de salud. Ejemplo, asegurar horarios de trabajo apropiados, periodos de descanso y disposición del espacio para el mismo durante el turno, de considerar la disponibilidad de alojamiento basado en hospitales para reducir el tiempo de traslados y además proteger a las familias del personal de salud. Nos marca la reasignación de trabajadores de la salud clasificados como de alto riesgo ante el COVID o tareas ambientales con menos riesgo de exposición a la enfermedad, de implementar protocolos y sistemas para la gestión, monitoreo de los casos sospechosos y confirmados entre los recursos humanos involucrados, ¿no? Nos marca establecer protocolos para un retorno seguro de su actividad laboral a sus domicilios y de sus domicilios también hacia su trabajo. Nos marca justamente esta no discriminación en relación al personal médico, ya lo establecimos. También déjenme comentarles que no solamente se da en México, sino es una situación que se dio de discriminación a nivel mundial. Y pues bueno, justamente este pronunciamiento nos marca que en un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo en América Latina y el Caribe, la mitad de los médicos y más del 80% de enfermería son mujeres. Es un porcentaje más alto del mundo. Entonces, justamente por ello nos marca esta situación en relación a la no discriminación y no agresiones al sector salud. Y pues bueno, seguimos avanzando y nos marca que la CODEM emitió un pronunciamiento a favor y respeto de la seguridad y la integridad del personal médico y de enfermería, por lo menos en el estado evidentemente de México, que es donde somos competentes. Nos advierte de la necesidad de proteger a las personas trabajadoras de la salud para apoyarlas en su esfuerzo y asegurar justamente este derecho de protección a la salud. Lo vuelvo a comentar, tiene una completa lógica, ¿no? Si ellos se enferman, si ellos no están, ¿quién garantiza el derecho a la salud en México? En el marco de este pronunciamiento emitido por la CODEM, nos marca que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México celebró que 99 empresas de transporte público ofrecían u ofrecen servicio gratuito al personal de salud de 74 clínicas y hospitales de la entidad mexiquense. Nos marca también este pronunciamiento no solamente por parte de las autoridades de garantizar los insumos y que se esté garantizando esta seguridad de las y los médicos, sino también de absolutamente toda la sociedad,
no solamente para evitar esta discriminación que se estaba dando o que se está dando hacia el personal de salud, sino hacia absolutamente todos los grupos vulnerables. Esta situación de discriminación es un tema también o del cual le debemos de dar especial importancia, justamente ¿por qué? Porque el discriminar a una persona pareciera que no, pero no solamente atentamos contra ella y contra sus derechos, atentamos contra los de toda la sociedad. Y pues bueno, a través de este pronunciamiento previo a la recomendación nos advierte, por ejemplo, de algunas leyes que ya los establecimos, de algunos sistemas que deberán ser viable o garantía plena para materializar en acciones concretas y pertinentes el derecho de protección a la salud, el derecho al trabajo que también se implementan estas personas trabajadoras de la salud. Pues ya como de los últimos temas que nos marca esta recomendación general, nos habla del impacto al derecho al trabajo y a la economía. ¿Por qué? Pues porque evidentemente el derecho al trabajo y a la economía, sobre todo el derecho al trabajo, es un derecho que quedó o que sigue completamente fragmentado, por lo menos dentro de la sociedad mexicana. Entonces, ¿qué nos marca por lo menos en el Estado de México? Que en la medida de lo posible se deban de preservar las fuentes de trabajo, que se respeten los derechos laborales de todas las personas trabajadoras. Nos marca que se deberán de procurar mecanismos para atender la provisión básica de alimentos, de medicamentos y otras necesidades elementales de quienes no pueden ejercer sus actividades de manera normal. Justamente, ¿por qué se da esta situación? Pues con el cierre de diversos negocios, lo vuelvo a comentar, de la mayoría de las actividades no esenciales, con el cierre de ellos, pues quedaron evidentemente pues vulnerados todas estas personas. ¿Qué se marca o qué se sugiere? Justamente es por ello, compañeros, recordarán que aún encontrándonos en semáforo rojo, que nos marca de máxima transmisión de este virus, por lo menos en el Estado de México, se deciden reabrir ciertos negocios o dar cabida para que pasemos al semáforo naranja, justamente para reactivar la economía. Porque, pues, algunos países como en Europa, pues se pudieron dar el lujo, y aún así quedaron súper fragmentadas sus economías, se pudieron dar el lujo de cerrar 2 o 3 meses, pero en México nosotros ya estamos entrando, o ya entramos como tal al 5º mes de confinamiento. Entonces, evidentemente, pues ya escuchaba en las noticias y en diversos documentales que nos marcaban y que decían por lo menos los restauranteros, un mes más yo ya no lo puedo, ya no podría resistir. Ayer justamente escuchaba un documental en relación a cómo se originó este confinamiento y al COVID, y al final se los voy a dejar para que ustedes también lo puedan ver. Y nos decía, este señor es un empresario, dueño restaurantero, y él nos decía, ya no sé si tengo restaurantes o no. El primer mes estuve pagando pues la mitad a mis empleados. Nos marcó primero, dice, el primer mes estuve pagándoles su sueldo, aunque evidentemente pues los meseros y personal de cocina pues ya no podía seguir gozando de sus propinas, ¿no? Para ellos pues quedó desde ese momento vulnerado ese derecho. Para el siguiente mes empecé pagando la mitad, pensando que la situación iba a ser unos 2 o 3 meses. Para el tercer mes yo ya no pude costear la nómina, ¿no? Y entonces, ¿qué hice? Pues mandar descansar a mi personal, y así decía, pues ya no sé si tenga o no tenga restaurantes. Y justamente esta situación la enfrentan pues diversos empresarios, y pues evidentemente la sociedad mexicana queda con grandes estragos. ¿Por qué? Porque entonces ya no solamente se empieza a generar esta situación de salud que desde un principio se vio marcada, sino nos empieza a generar una serie de situaciones alrededor. Las personas ya llegan cansadas, llegan frustradas, o mejor dicho, permanecen en su casa cansadas y frustradas. ¿Por qué los padres de familia? Porque ya no tienen el dinero, porque ya no tienen ese recurso para llevar a su familia. Aunado a que todo el día estamos viendo el estrés, por ejemplo, que se estuvo viviendo con las escuelas, con los niños, y que el trabajo y todo, empieza todo ello a generar un conflicto, por lo menos dentro de la sociedad, empieza a desesperar a las personas, y justamente ello provoca que se vean también vulnerados otros derechos, ejemplo, la discriminación, el maltrato infantil, la violencia de género que se vive, que justamente nos marca esta recomendación. Como
último tema nos marca los derechos humanos a los grupos en situación de vulnerabilidad por el COVID y que en todo momento nuevamente deberá ser con perspectiva en derechos humanos. ¿Por qué nos marca continuamente esa perspectiva en derechos humanos dentro de los individuos, compañeros? Porque recuerden que los derechos humanos no solamente deben ser garantizados por el Estado, los derechos humanos también deben ser garantizados dentro de la sociedad. Entonces, es por ello que continuamente vamos a estar escuchando estas palabras. Perspectivo, seguramente la semana pasada y esta seguirán escuchando, ¿no? Con perspectiva en derechos humanos. Nos marca además el apoyo y atención a grupos en situación de vulnerabilidad, como adultos mayores, como niños, como mujeres gestantes, como la comunidad LGBTI, personas con discapacidad, por ejemplo. Y bueno, nos marca también que dentro del Plan de Desarrollo del Estado de México 2007-2023 deberán de contemplarse esta situación. Identificando evidentemente los grupos vulnerables, reanudando los servicios como por ejemplo los juzgados, el acceso a la justicia que deba ser garantizado en todo momento y aún cuando nos marcaba, dentro de ello nos marcaba que seguían, porque en ningún momento suspendieron como tal su actividad, sino que nos marcaba que las actividades en relación a la libertad de las personas, a las pensiones y al maltrato familiar y seguían abiertos los juzgados, pero como tal sí establecía una situación, les voy a poner una situación de vulnerabilidad, les voy a poner un ejemplo. Si resulta que yo tenía, me habían prestado 20,000 pesos y resulta que esta persona no me había pagado y justo ahorita me quedé sin empleo y necesito recuperar ese dinero, pues mi demanda mercantil no podía proceder porque justamente los juzgados no atendían estas situaciones. Entonces, en algún momento, y esa fue como parte de la crítica que sí se le hizo al Tribunal de Justicia en el Estado de México, si bien tienes abiertos ciertos canales, si bien se están dando diversos servicios a través de en línea y como tal existe personal de guardia en juzgados penales y en familiares, diversas situaciones que a lo mejor me podrían estar ayudando a mí, no se están llevando a cabo. Afortunadamente ya reanudaron los juzgados sus actividades y pues bueno, creo que están trabajando a marchas forzadas. Pues finalmente, ¿cuáles son algunos puntos recomendatorios? Esto, compañeros, como tal, esta recomendación como tal, es como si fuera una resolución, tal cual lo vimos, establece la motivación, el fundamento, entre otros. ¿Cuáles son algunos puntos recomendatorios? Nos marca los puntos recomendatorios para el Poder Ejecutivo, para el Poder Judicial, para la Secretaría de Movilidad, para la Secretaría de Educación del Estado de México. Vamos a establecer los puntos que nos marca para la Secretaría de Seguridad. Nos marca también algunos puntos, para las presidentas municipales y los presidentes de los 125 ayuntamientos del Estado de México, para todas las autoridades a las cuales se emite esta recomendación, para la Fiscalía General, para la Secretaría de Salud y para la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México. ¿Qué nos marca para la Secretaría de Seguridad? Pues primero, que se continúe evidentemente con la labor de prevención del delito, considerándose los escenarios de violencia social producto de la agudización de la crisis generada por la pandemia. ¿Qué empieza a generar esta situación? Ayer justamente lo veía dentro del documental que les comentaba. Nos marcaba, dice esta persona, justamente vive en Ecatepec y nos refiere, tal cual lo refiere, en mi barrio ya no hay dinero, mucha gente se quedó sin trabajo porque cerraron los lugares donde trabajaban, ¿no? Pero tenemos que seguir comiendo, ¿de dónde va a salir esa situación, no? Y ella hacía alusión al robo y a diversas situaciones de violencia que se estaban llevando a cabo dentro de su localidad o dentro de su comunidad. Es por ello que se exhorta primero a la labor de prevención del delito. Nos marca que se siga garantizando el uso legítimo de la fuerza, implementando tanto en las medidas de contención
como la respuesta de la criminalidad, que se ajusta a los principios de absoluta necesidad, de proporcionalidad, racionalidad, protegiéndose en los grupos de situación de vulnerabilidad, hablando justamente en relación a los principios básicos sobre el uso de la fuerza, a que se identifique como tercero aquellas personas privadas de la libertad que reúnan los requisitos establecidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, así como los estándares internacionales en la materia, y se solicite al órgano jurisdiccional la conmutación de la pena, la liberación condicionada o la liberación anticipada de un grupo determinado de personas sentenciadas. Son los 3 puntos que nos marca en relación a la seguridad. Y pues bueno, compañeros, hasta aquí hemos estado llegando. Creo que también veo prudente comentar algunos puntos que nos marca para los ayuntamientos, para los compañeros que, bueno, se encuentren dentro de policías municipales, y nos marca, pues, primero, que se mantenga y se fortalezcan las medidas de prevención y contención de atención a la pandemia, con un enfoque evidentemente de protección y restricto en relación a los derechos humanos. Nos marca también que se maneje o que todos los actuares del ayuntamiento sean bajo los principios de legalidad y de seguridad jurídica. Recordarán, y ya fue algo que se me pasó desde el principio a comentarles, recordarán que la seguridad jurídica es una de las clasificaciones de los derechos humanos. Entonces, justamente por ella no lo marca. Que se acaten las disposiciones establecidas por las autoridades federales y estatales en relación a la salud pública, que se creen campañas de difusión de información verídica atendiendo justamente a la pandemia, a efecto de mitigarla. Y pues bueno, lo vimos que en diversos municipios, ustedes lo pudieron notar, que incluso seguramente hubo pues operativos en los cuales elementos de seguridad se encontraban en el centro de las ciudades de diversos municipios, repartiendo además el cubrebocas a personas que no lo tenían, ¿no? Entonces, esto es parte de esta campaña justamente para tratar de mitigar el COVID. Pues hasta aquí hemos llegado a la conclusión, al término de nuestra capacitación. Les presento las fuentes de consulta, que es la recomendación general número 1, diagonal 2020, que puede ser consultada y que ustedes la pueden descargar además en la página de la Comisión de Derechos Humanos. Les dejo algunas recomendaciones. Les había comentado que había visto un documental en relación al confinamiento y a la pandemia. Es muy interesante porque además participa personal de salud, participa gente como ustedes, como yo, simples ciudadanos. Y bueno, participan incluso actores y todos dan su punto de vista en relación al COVID, participan politólogos, entonces podemos tener una perspectiva muy amplia. Es el capítulo 2 de una serie, de un programa, es que ya no sé cómo sea, es como un documental que se denomina Pan y Circo. Les recomiendo que lo vean, y justamente en este caso nos marca algunos otros temas. Yo el fin de semana me di a la tarea de estarlo viendo por una cuestión que estoy preparando para otro tema, y fíjense, de un tema me llevó justamente al otro, porque el capítulo 2 nos marca cómo se llevó a cabo en México este confinamiento, nos marca, por ejemplo, el confinamiento además de diferentes clases sociales, y aquí también podemos ver un grado de vulnerabilidad que se da en diversos sectores, ¿no? La CODEM late por ti.